Creo que ya está grabando. Ya, sí. Listo. Entonces, vamos a comenzar con lo que es aplicación de distribución chi cuadrado. Cualquier pregunta o duda me pueden decir. Es una clase cortita, así que traten de, ¿cómo se dice? De interiorizarlo, porque se van a ganar puntitos, ¿ya? Se van a ganar puntos en el parcial, en el final, perdón. ¿Ya? Entonces, aplicación de chi cuadrado. Entonces, básicamente lo que van a preguntarles en su examen es este cuadrito de acá. No netamente es de chi cuadrado, sino de que, por ejemplo, te pueden preguntar, quiero o qué prueba utilizarías para, por ejemplo, variables cuantitativas de dos grupos y que sean independientes. Entonces, puedo usar TestStudent o puedo usar el de Manwini. Pero, por ejemplo, si me dicen, quiero ¿cuál es la prueba no paramétrica para variables cuantitativas de más de dos grupos? Entonces este es Crustal Wallis, ¿no? Entonces así te lo van a preguntar. Por ejemplo, ¿qué prueba puedo utilizar para pruebas no paramétricas de datos pareados para variables cuantitativas de dos grupos? Puedo utilizar Wilcoxon. Entonces, eso es lo que te pueden preguntar. Así que les dejo ahí el cuadrito porque han preguntado como dos preguntas de esto. ¿Ya? Entonces, ahora sí, la prueba chi cuadrado es una prueba de significación estadística que responde a la siguiente ecuación. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar. Vamos a desglosar cada una de ellas. Por ejemplo, esto de acá es la suma. ¿Suma de qué? Suma de esta división, que es OI, que es frecuencias observadas, e I, que son pruebas esperadas. ¿Ya? Entonces, básicamente va a ser la resta de las observadas menos las esperadas elevados al cuadrado entre las esperadas. Entonces, ¿qué son observadas y esperadas? Claro, ahorita lo vamos a ver. Entonces, a ustedes les van a dar una tabla, por ejemplo, estas. Puede ser de 2x2, de 3x2, de 3x3, etc. ¿Ya? Pero ustedes van a tener tanto dos variables. Va a haber, por ejemplo, en este caso es parasitosis y tenencia de animales en casa. Esas son las variables que ustedes van a hacer y van a tener una tabla de 2x2. ¿Ya? Entonces, los datos observados que van a ser estos numeritos de acá. ¿Ya? Bueno. Ese no. Este de acá. Estas son las observadas. Y las esperadas las van a ver como paréntesis al costado. Esas son las esperadas. ¿Ya? Al costado son las esperadas y las que están acá ya son las observadas. ¿Listo? Entonces, esto es teoría, básicamente. Vamos a utilizar, en este caso, ya no vamos a, perdón, dije que íbamos a utilizar la tabla TestStudent, pero no. Vamos a utilizar otra tabla, que es la tabla de chi cuadrado, que las dejo acá. ¿Ya? Me imagino que el doctor les va a dar otra tabla parecida a esto. Esta es la que hemos utilizado hasta el ciclo pasado. Tal vez el doctor lo actualice, pero básicamente si lo cambian, cambian por decimales, la verdad. No es mucho. ¿Ya? Entonces, para chi cuadrado, para chi cuadrado, tenemos dos formas. Tenemos independencia y homogeneidad. ¿Ya? Solo quiero que se acuerden de eso. Chi cuadrado tiene tanto independencia como homogeneidad. Entonces, a nosotros nos puede venir dos tipos de chi cuadrado. Las de independencia
y las de homogeneidad. Entonces, ¿cuáles son las diferencias en cada uno? Esto es como básicamente el resumen. Cuando hablan de independencia, estamos hablando solo con una población. En cambio, cuando son pruebas de homogeneidad, van a ser de 2 a más poblaciones. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos? Es de que van a cambiar la hipótesis nula y la hipótesis alterna, ¿ya? Por ejemplo, en la hipótesis nula va a ser que las variables son independientes, mientras que la alterna van a ser no son independientes, ¿ya? En cambio, la homogeneidad van a decir las poblaciones son homogéneas y lo otro que no son homogéneas. A ver, en términos simples, estos son como que lo que quiero que se aprendan. Por favor, chicos, préstenme mucha atención porque de esto van a ser su seminario. Cuando te hablan de prueba de independencia, a ti en la oración te van a poner esto. Te van a decir asociación. Entonces, cuando digan asociación, o cuál es la asociación entre tanto, tanta, es independencia, chicos, es independencia, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando te digan difieren, vas a poner homogeneidad, ¿ya? Entonces, asociación, independencia, difieren, homogeneidad, ¿ya? Entonces, en tu hipótesis nula, hipótesis alterna, ustedes van a diferenciar, ok, mi hipótesis nula es de que las pruebas sean independientes, o sea, que no tengan relación. Y las hipótesis alternas es de que no sean independientes o también pueden decir que son dependientes o que existe asociación, ¿ya? En cambio, las pruebas de homogeneidad son de que la hipótesis nula son homogéneos, ¿ya? Y la hipótesis alterna es que no son homogéneos, o sea, que difieren. Entonces, esa es la diferencia entre independencia y homogeneidad. ¿Ya, chicos? ¿Sí se entendió, chicos? ¿O quieren que lo vuelva a repetir? Chicos. Sí se entendió, Clau. Ya, genial, perfecto. Entonces, tenemos tanto asociación y difieren, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la prueba de independencia, vamos a tener lo que es, esto es la teoría, básicamente, que les doy, pero yo quiero que sepan cómo abordar en el final, ¿ya? Entonces, vamos a tener tanto filas y columnas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esta prueba de independencia nos dicen, en un estudio transversal se desea determinar la posible asociación. Entonces, si ya me están diciendo asociación, son pruebas de independencia, ¿ya? Entonces te piden determinar si existe asociación estadísticamente significativa de las dos variables, ¿ya? Entonces, yo tengo tanto mis variables, que es parasitosis y tenencia de animales en casa. ¿Qué quieren decir? Entre tenencia de animales de casa y de parasitosis en niños menores de 10 años. Y yo tengo mi tabla de 2×2, ¿ya? Entonces, leo que hacemos el planeamiento de hipótesis. O sea, si me dicen, recuerdan de que hipótesis nula era asociación, ¿ya? Entonces, mi hipótesis nula es que no existe asociación. O sea, ¿qué quiere decir? Que son independientes, ¿ya? Y mi hipótesis alterna es que existe asociación, o sea, que son dependientes o que no son independientes, ¿ya? Pueden ponerlo en ese contexto, o que no existe asociación, o que son independientes, ustedes ya ven, ¿ya? Pero básicamente es lo mismo. Entonces, el nivel de significancia va a ser el mismo, que P es menor a 0.05, y utilizamos lo mismo, ¿no? Si mi chi cuadrado tabular es menor que mi chi cuadrado calculado, entonces rechazamos la hipótesis nula. Va a ser lo mismo,
¿Ya? Entonces, el grado de libertad ahora lo vamos a buscar así. Esta es la fórmula del grado de libertad. ¿Ya? Entonces, la fila menos 1 por la columna menos 1. En este caso, como es una tabla de 2 por 2, lo que vamos a ver es de que siempre va a ser 1, porque si son 2 filas, menos 1, 1, por 2 columnas por menos 1, sería 1. En este caso sería 1. ¿Ya? Entonces siempre, cuando es una tabla de 2 por 2, el grado de libertad es 1. ¿Ya? Ahora, el cálculo de las frecuencias. Recuerdan de que el chi cuadrado, o sea, la fórmula era chi cuadrado es igual a la suma de las observadas menos las esperadas al cuadrado entre las esperadas, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hallo? Porque acá me están dando las observadas. Estas son las observadas. ¿Ya? Estas son las observadas. Yo quiero hallar las esperadas. ¿Cómo hago para tener las esperadas? Claro. Sencillo. Nosotros vamos a dividir y multiplicar esto. Por ejemplo, si es... Voy a borrar esto. Ya. Si yo tengo 60 acá, entonces yo me voy a mis resultados, a mis totales. ¿Ya? Yo me voy a ir a mis totales y digo, pucha, a ver, de 60 yo voy a multiplicar el 80 y el 90. ¿Cómo así, Clau? Del total de 60 es 80 y el total de 60 en horizontal es 90. Yo voy a utilizar tanto 80 como 90 en este caso, en el caso de 60. Entonces sería 80 por 90 entre el total de totales, que vendría a ser 150. ¿Ya? Eso es por parte de 60. Por parte de observadas de 60. Digamos que quiero hallar el 30. El 30 va a ser lo mismo. Va a ser de 30, yo me voy al total de totales, que sería 70 en vertical y 90 en horizontal. Entonces sería 70 por 90 entre el grande totales, que sería 150. ¿Ya? Por ejemplo, 20. Entonces acá tendría que hacer el total. Clau, una pregunta, por favor. Sí, dime. ¿Esto que estamos hallando se llama frecuencia esperada o cómo se llama? Sería frecuencia esperada, exacto. Vaya, está bien, gracias. Lo que estamos hallando es, déjame confirmar, sí, frecuencias absolutas esperadas. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, también, en 20. En 20 sería el total de totales de 20, que sería 80 en vertical y 60 en horizontal. Entonces sería 80 por 60 entre grandes totales, que sería 150. ¿Ya? Y por último tenemos el 40, que sería el total en vertical, que sería 70, y horizontal 60 entre los grandes totales, que sería 150. ¿Ya? Entonces calculamos, por ejemplo, si sería 80 por 90 entre 150, saldría 48, lo que sale acá. Por ejemplo, si es 70 por 90 y entre 150 saldría 42. Entonces, va. Entonces, estas son las frecuencias absolutas esperadas. ¿Ya? Ta, 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 ta. ¿Ya? Entonces, una vez hallado las frecuencias absolutas esperadas, podemos hacer nuestro
¿cómo se llama? Nuestra fórmula, que era las observadas menos las esperadas al cuadrado entre las esperadas. Por eso pueden, por ejemplo, las observadas sería 60 menos las esperadas, que sería 48 al cuadrado, 48. Una vez que hayas hecho todo tu chi cuadrado y lo hayas sumado cada uno de estos 4 cuadrados, te va a salir un resultado. Y este es tu chi cuadrado calculado. Sería 16.071. Tranquilo, en el examen no les van a dar para calcular el chi cuadrado. O sea, ya te lo van a dar calculado, así que no te preocupes. ¿Ya? Otra cosa que tenía que decirles. Ya, hay un orden. Hay un orden para ver los espacios. Por ejemplo, siempre es en horizontal. Entonces, este es 1, esto es 2, esto es 3 y esto es 4. O sea, en horizontal va así, tú, nunca en vertical. Porque te pueden preguntar, ¿cuál es la frecuencia observada 2? Entonces, la frecuencia observada 2 es esta, que sería 30. Algo así. O te pueden preguntar, ¿cuál es la frecuencia absoluta esperada de 4? Entonces tú ves y digo, ya. 1, 2, 3, 4. En este de acá. Mi frecuencia esperada es 28. Entonces sería 28. ¿Y así? ¿Ya? Una vez que hayas calculado ¿cómo se llama? Tu chi cuadrado calculado, sale 16.071. ¿Ya? Entonces, nosotros nos vamos a ir a la tabla que puse acá. Ya. Y tenemos que sería 3.84. Entonces, ese es mi chi cuadrado tabular. Y mi chi cuadrado calculado era 16.071. Entonces, la regla era, si mi chi cuadrado tabular es menor que mi chi cuadrado calculado, entonces rechazamos la hipótesis nula. Por lo cual, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, acá lo ponen que la P en sí, o sea, cuando nosotros estamos viendo el chi cuadrado, estamos viendo de que el 16 está por acá, está lejísimo, ¿no? Entonces, es menor que 0.001, obviamente. Entonces, nosotros rechazamos la hipótesis nula. Entonces, siendo P menor de 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, si se rechaza la hipótesis nula, ¿qué quiere decir? Que existe asociación entre tenencia de animales en el domicilio y existe asociación estadísticamente significativa. ¿Ya? Eso es básicamente el chi cuadrado, chicos. O sea, solo tienen que hacer esto, que en su seminario sí lo van a tener que hacer, pero en el examen solo tienes que ver si tu chi tabular es menor que tu chi cuadrado calculado y rechazas la hipótesis nula, nada más. Ahora, las pruebas de homogeneidad es lo mismo, básicamente lo mismo, pero ¿qué cambia? Cambia, ¿cómo te lo van a decir? Que difieren. ¿Ya? Que difieren. Por ejemplo, te dan un ejemplo. En un ensayo clínico de niños de asma crónica se determinó la eficacia de salbutamol y salbutamol más bromuro de hipatropio. ¿Ya? Entonces, si te dicen salbutamol con bromuro de hipatropio y te dicen, difieren los tratamientos respecto a la proporción de pacientes con mejoría de trastorno obstructivo. Entonces, difieren, ya me están diciendo de una prueba de homogeneidad. Entonces, mi hipótesis sería, como les había dicho, no difieren, mi hipótesis nula, y difieren. O puede ser también, como les había dicho, que son homogéneos o no son homogéneos. ¿Ya? Pueden decirlo de cualquier forma. Pero, por ejemplo, en tu hipótesis nula, que no difieren, obviamente
con todo el floro que está ahí. O sea, tiene que poner no difieren significativamente cuando la proporción, Y en la hipótesis nula es que difieren. ¿Ya? Entonces, hacen lo mismo, básicamente el cálculo es el mismo. Tienes la tabla 2 por 2, tu grado de libertad, ya sabes, que es filas menos 1 por columnas menos 1. ¿Ya? Como es una tabla de 2 por 2, siempre tu grado de libertad va a ser 1. ¿Ya? Entonces, igual, ¿cómo calculas tu esperado? Igualito. Si mi observada es 25, entonces yo me voy al total vertical, que sería 60. 60 por 40, que sería la horizontal, por 40 en el grande totales, que sería 80. Igual el 15, sería 20 por 40 entre 80. Igual 35. 35 sería 60 por 40 entre el grande totales, que sería 80. Y te salen las esperadas. ¿Ya? Haces lo mismo, tu chi cuadrado calculado es 6.667. Y ya saben de que mi grado de libertad cuando fuimos era 1. Entonces, mi grado de libertad, como el otro ejercicio, tabular sería 3.80 y tantos, como habíamos calculado antes. Acá. Si mi grado de libertad es 1, mi prueba sería 3.84. Entonces, ustedes ya saben, si mi chi cuadrado tabular es menor que mi chi cuadrado calculado, entonces rechazamos la hipótesis nula. ¿Ya? Entonces, como mi grado de libertad está por acá, entonces es menor que 0.05, por lo cual rechazamos la hipótesis nula. En conclusión, si difieren, ¿no? Entonces la proporción de pacientes que mejoraron habiendo recibido salbutamol difiere de la proporción de pacientes que mejoraron habiendo recibido salbutamol. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Básicamente, es el mismo proceso, pero que cambia las hipótesis. Hipótesis nula y la hipótesis alterna. Tanto de asociación como homogeneidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, su guía de seminario. Te dice, 500 empleados de una empresa que fabrica ciertos productos sospechosos de estar asociado, que te dicen asociado, alteraciones respiratorias, y proporcionan estos datos evidencia suficiente para indicar la significación. Existe relación, o sea, asociación de grado de exposición y la presencia de síntomas. Entonces, ustedes ya saben de que es una prueba de independencia, o sea, de asociación. Entonces, ustedes acá ponen su hipótesis nula, su hipótesis alterna. Disculpen. Pueden decir de que hay asociación o no hay asociación. No hay asociación. Asociación. O también pueden decir de que son dependientes. O pueden decir de que no son independientes. ¿Ya? Y acá, ¿qué cambia? Las filas y las columnas. ¿No? Las filas son 2 filas y acá son 3 columnas. Entonces, acá tu grado de libertad va a cambiar. Entonces, tu grado de libertad sería 2 menos 1 por las columnas, que serían 3 menos 1. ¿No? Y tu grado de libertad cambia. Entonces, ustedes ya saben, su chi cuadrado, cuando ustedes calculen su chi cuadrado esperado de cada uno,
Tienen que hacer todo, básicamente. ¿Ya? Tienen que sumarlo. Y de ahí van a sacar su chi cuadrado calculado. Y ahí lo comparan con tu chi cuadrado tabular. Igual acá ustedes tienen que hacer el cuadro. Un cuadro, pero también es de asociación, porque te dicen, puede afirmarse que hay asociación entre la presencia de HIV y la respuesta de interferón. Y las de homogeneidad, perdón, las de homogeneidad te dicen, pueden concluir que difieren, entonces acá también tu hipótesis nula y tu hipótesis alterna van a cambiar, ¿no? Pueden decir difieren, no difieren. Obviamente ustedes ponen todo el fluoro, ¿no? Y así, básicamente. Eso es la clase de hoy. Igual, por ejemplo, esta es una pregunta que te dicen. Se realizó un estudio en una muestra de la posible asociación entre, te dicen asociación, ¿ya? Entre el hecho de que una gestante fume durante el embarazo y que el niño presente bajo peso al nacer. Se calcula estadísticamente la prueba obteniendo 40.040. O sea, tu chi cuadrado calculado es 40. ¿Ya? Y se me dicen asociación, chicos. ¿Es una prueba de independencia o una prueba de homogeneidad? A ver, chicos, si me dicen asociación, independencia o homogeneidad. Independencia. Exacto, sería de independencia. Muy bien. Sería de independencia. Listo. Entonces, como ya sabemos esto, a ver, entonces te dice, calcule usted la frecuencia esperada E2, lo que les estaba diciendo. Puede ser 1, 2, 3 y 4. Ese es el orden en horizontal. Entonces, acá estaría la E1, la E2, la E3 y la E4. Y me piden hallar esta de acá. Entonces, mi esperada 2 sería el total de totales, que sería 1842 por 250 entre grandes totales, que es 2000. Entonces sería 1842 por 250 entre 2000. ¿Ya? Entonces, sacando cuentas, por 250. Ahí me sale acá 230.25. Ya, si me sale 230.25, esa sería la respuesta. La clave es la letra C. Ya, entonces, ¿cómo plantearía usted la hipótesis nula? Recuerden que la hipótesis nula, siendo asociación, sería pruebas de independencia. Entonces, lo que yo quiero es de que haya asociación. ¿Ya? Entonces, que no haya asociación o que fueran independientes. Entonces, la más completa sería el fumar en el embarazo es independiente. Independiente. Porque mi hipótesis alterna sería esta. Pero me piden hipótesis nula. Entonces, independiente de que el niño presente bajo peso al nacer. Ya, asociación es mi hipótesis alterna, pero me piden hipótesis nula. Entonces, la clave sería la E. ¿Y cuál sería mi decisión estadística? Entonces, si es una tabla de 2×2, mi grado de libertad es 1, por lo que utilizamos 3.84, ¿no?
Y mi chi cuadrado calculado era 40.04. Y mi chi cuadrado tabular sería 3.84. Por lo que si mi chi cuadrado tabular es menor que mi chi cuadrado calculado, entonces rechazamos la hipótesis nula. Por lo cual se rechaza la hipótesis nula. Nunca me rechazan la hipótesis alterna. Nunca, chicos, nunca, por favor. Entonces, o estás en no rechazar la hipótesis nula y rechazar. Entonces, en este caso sería rechazar la hipótesis nula. Y ya. Eso, chicos. Eso es básicamente la clase de hoy día. Entonces, recuerden, chicos, hay dos tipos de chi cuadrado. Homogeneidad e independencia. Las de independencia te van a decir asociación. Homogeneidad te van a decir difiere. ¿Ya? Utilizan una tabla siempre, o sea, en el examen siempre te van a dar una tabla de 2×2. ¿Ya? Una tabla de 2×2, ya sabes que grado de libertad es 1 si es una tabla de 2×2. ¿Qué más? Calculan su chi cuadrado, calculan las frecuencias absolutas esperadas, sacan su chi cuadrado calculado, lo comparan con su chi tabular y ven si rechazan o no la hipótesis. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la independencia y homogeneidad? Es cómo haces tu hipótesis. Por ejemplo, en la independencia hablas sobre asociación y las de homogeneidad hablas de que difieren. Nada más. No hay nada más en este tema. ¿Ya? Entonces, sí, básicamente eso sería la clase de hoy día, chicos. Como les digo, es una clase cortita. Entonces, espero que se haya entendido. Igual, de todas formas, voy a tratar de subir el video hoy día, ahorita, para que lo tengan. Por si acaso, yo ya